Bueno, hola. Ahora estamos aquí en otra cápsula sobre arte rupestre, en esta ocasión con el doctor Lucas Jacob, un arqueólogo argentino asociado a CONICET en la Universidad de Catamarca y a la Universidad Nacional de San Martín, quien tiene una conocida trayectoria sobre estudios arqueométricos y arte rupestre, principalmente en el noroeste argentino, en la zona de Catamarca, y que en esta ocasión nos va a contar sobre sus experiencias de investigación y enfoque de aplicación. Entonces, bueno, primero parto agradeciéndote, Lucas, por tu buena disposición. Y nada, la primera pregunta para abrir esto es si nos podrías contar un poco como cuál es tu problema de investigación o tu enfoque cuando aborda el arte rupestre y cómo ese problema de investigación lo articulas con una mirada arqueométrica, ¿no? Con los análisis arqueométricos que ustedes realizan. Bueno, muchas gracias primero Andrés por la invitación y para participar de estas conversaciones. Genial la pregunta porque cuando trataba de hacer memoria también de cómo llegamos a la arqueometría, me parecía mucho más importante comenzar hablando de eso, de por qué, más que qué métodos aplicamos o qué técnicas usamos para analizar el arte rupestre. Eh, y en relación a eso, nosotros llegamos a la arqueometría por un problema que está lejos, en principio, de los análisis químicos. Cuando comenzamos a trabajar las pinturas y los grabados de la Sierra de Ancasti, que están en el extremo oriental de la provincia de Catamarca, nos encontramos con una situación. La mayoría de los estudios que habían sido realizados por más de medio siglo en la sierra, habían estudiado el arte rupestre desde una mirada más bien estilística, morfológica y funcional. Y a partir de todos estos trabajos se había llegado a una imagen o una interpretación arqueológica que había homogeneizado bastante el arte rupestre de esta zona como arte rupestre vinculado a una única cultura, en este caso sería la cultura de la Aguada, ¿no? Y a una presunta funcionalidad ritual. Y nos parecía interesante complementar este enfoque, pero moviendo el foco de atención hacia las prácticas sociales y hacia las historias particulares, a partir de las cuales las personas y las pinturas construyeron sus mundos, ¿no? Esas relaciones concretas, locales, de cada uno de los sitios. Y ese fue nuestro punto de partida, ¿no? Y ahí fue el problema también, bueno, pero ¿cómo alcanzar esas historias locales y esas historias particulares? En ese caso, no sé, retomando, por ejemplo, lecturas de Pauqueta, lecturas tuyas, en donde ya planteaban esto del arte rupestre y sus historias diversas, pero también algunas lecturas, por ejemplo, de Carlo Ginzburg en la microhistoria italiana, ¿no? En donde ya ahí se está debatiendo en torno a distintas formas, distintos modelos o paradigmas en la ciencia y en la investigación histórica entre el paradigma galileano y el indiciario, ¿no? Que también de alguna manera ponen el foco o en la historia de las recurrencias o en las historias más indiciales y más de eventos concretos, de fenómenos mucho más reducidos, locales, que era lo que nosotros queríamos conocer. Y a partir de este problema llegamos a los análisis arqueométricos, entonces desde una posición que ya desde el vamos los tensiona. Porque la arqueometría en sí, por lo menos como es empleada en la mayoría de los casos, ¿no? Tiende a destacar las recurrencias, ¿no? Los fenómenos más bien generales. Es decir, por ejemplo, en el caso del arte rupestre, composiciones químicas similares de distintas pinturas de un sitio, de varios sitios, ¿no? Que marcan, por ejemplo, recetas, ¿no? Recetas de cómo se hicieron los colores rojos, blancos, amarillos. Pero bueno, eso en particular no nos interesaba tanto, porque nosotros llegábamos de otra perspectiva, que queríamos poner en el centro de escena a estas prácticas sociales, de cómo se fueron pintando estos paneles con arte rupestre, cómo se transformaron y qué otras prácticas sociales se desarrollaron en cada una de las cuevas. Con lo cual llegábamos a la arqueometría desde una posición teórica que nos obligaba a poner en tensión esos mismos abordajes. Con lo cual... En otras palabras, en el fondo estabas más que preocupado
de la imagen y como de ver todo homogéneo, en el fondo en llegar a identificar el evento, ¿no? El evento, el acto de producir, ¿no? Y los distintos actos, y si en el fondo esto fue producto de un solo acto de pintura o distintos actos de pintura a través del tiempo, ¿no? Totalmente. Partíamos de una noción, o perdón, de una visión arqueológica del arte rupestre de esta zona muy homogénea, ¿no? Era arte rupestre de la cultura de la Aguada. Y se nos presentaba casi como un paquete, un conjunto de pinturas muy, muy homogéneas. Y bueno, nos planteamos como preguntas, así sean todas asociadas a esa misma cultura, son 400, 500 años el periodo medio en el noroeste argentino, ¿no? Pasan muchas cosas en 500 años, ¿no? Pueden haber muchos eventos de pintado. ¿Y por qué no conocer esa diversidad de eventos pintados, esa diversidad de historias involucradas en estas relaciones entre personas y pinturas en el tiempo? Y otra, ¿por qué no explorar esa diversidad en relación a las distintas cuevas de un sitio y las distintas cuevas de los distintos sitios de la sierra? Y ahí con eso llegamos a los análisis químicos, porque en un principio necesitábamos tratar de buscar evidencias o tener evidencias de la diversidad de pinturas y en principio de la diversidad de mezclas pigmentarias. Es decir, muchos de estos sitios en Ancasti, cuando los observamos, aparentan ser muy homogéneos, ¿no? Y parecen ser el producto de un único evento de pintado. Muchas de las pinturas tienen el mismo color, la misma forma, casi no hay superposiciones, son muy poquitas las superposiciones que detectamos, con lo cual las líneas para explorar estas historias y esta diversidad eran muy pocas. Entonces, bueno, nos pareció que la arqueometría era una de las líneas para comenzar a indagar. Y bueno, fue por eso que comenzamos a tomar algunas muestras para analizarlas químicamente, pero no ya para explorar las similitudes y las recurrencias, sino por el contrario, para destacar las diferencias, ¿no? Para destacar los pocos datos, porque bueno, los análisis químicos del arte rupestre seguramente después vamos a hablar, pero son complejos, ¿no? Pero bueno, teníamos algunos indicios a partir de estos análisis para, por ejemplo, comenzar a decir que las pinturas blancas de una cueva, que parecen todas iguales, son el producto de distintas preparaciones de pinturas. 3, 4 preparaciones diferentes. Con lo cual ya nos daba un indicio de diversidad. Y si a ese indicio de diversidad lo podíamos conectar con otros, superposiciones, diferencias estilísticas, diferencias tonales en los colores, diferencias en la ubicación espacial, demás, ¿no? Entonces empezábamos a ver que era una historia, no era un único evento de pintado, sino que quizás era una historia de agregado de motivos en el tiempo, que al tener pocas superposiciones y pinturas de tonos similares, aparentaban ser homogéneos. Entonces fue a partir de esa búsqueda, ¿no?, que llegamos a los estudios físico-químicos del arte rupestre, ¿no? Y en eso que después también ustedes hicieron un segundo paso dentro de esa búsqueda de la historia, que fue trabajar con las estratigrafías que sacaban de las muestras, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco sobre lo que hicieron al respecto? Justamente, a lo que me refería hace un momento cuando te decía que es complejo analizar el arte rupestre, es que cuando pensamos que, bueno, íbamos a tomar una pequeña muestra de cada pintura y ya nos iba a decir automáticamente, casi el análisis, o casi mágicamente, que eran, mezclas diferentes, nos encontramos con que el arte rupestre es bastante más complejo que eso. ¿Por qué? Porque si analizamos una microestratigrafía de una pintura, ¿no? Si tomamos una micromuestra de 1 milímetro, no más, y analizamos su corte estratigráfico como si lo veríamos de perfil, como si veríamos una sección, ¿no?, nos vamos a encontrar que está la roca, pero sobre la roca hay distintas capas, después puede estar la pintura, puede haber otras capas naturales, puede haber otras pinturas, puede haber otras capas, o sea, hay una sucesión muy compleja de estratos que son antrópicos o naturales, ¿no? Con lo cual, cualquier análisis que no tenga en consideración esta estratigrafía tiene el riesgo de pensar y de concluir que algunos compuestos químicos son productos de la mezcla, cuando en verdad son productos que se forman naturalmente. Por ejemplo, yeso, por ejemplo, oxalatos de calcio, ¿no?, que son compuestos que por distintos procesos químicos suelen formarse en las rocas. Con lo cual ahí nos encontramos con otro mundo,
que tiene sus ventajas y bueno, y sus problemas, ¿no? Como todo, porque supuso también, bueno, adoptar una nueva metodología de análisis, ¿no? Que es justamente la microestratigráfica, y adaptarla a otras técnicas de análisis químicos que nos permitan analizar estos estratos, ¿no? Así que bueno, también, y en eso estamos, ¿no? Y en el fondo, cuando ustedes abrieron esa ventana de la estratigrafía, por lo que cuentan sus trabajos, hemos conversado, se les aparecieron como dos mundos, ¿no? Primero un mundo de otras pinturas que no se ven y que están ocultas por pinturas posteriores, y un mundo también de eventos de quema, que tampoco se ven, pero que en el fondo les dio unas posibilidades de cruzar información que está en el techo en la roca con información estratigráfica, ¿no? ¿Podría contar un poquito de eso? Justamente, sí, 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 sí. También otra de las, quizás de las influencias en nuestro trabajo, es que a la par que estudiamos el arte rupestre, también todo el equipo solemos hacer muchas excavaciones, y la técnica que empleamos es lo que se conoce como los principios de estratigrafía de Harris, ¿no? Esa matriz de Harris, que en parte es armar una matriz que grafique los distintos eventos que formaron los estratos, pero tanto naturales como antrópicos en un sitio, ¿no? Entonces de ahí también ya tenemos esa influencia por conocer la estratigrafía, que de alguna manera se conjugó con estas microestratigrafías de las paredes, pero ya no para excavar el piso, entonces, sino para tratar de pensar que podemos excavar las paredes. Y nos encontramos con historias ocultas, como vos decís. En primer lugar, empezamos a ver que debajo de algunas capas naturales, o abajo de capas de otros motivos, otras pinturas, hay estratos cuya composición química y características morfológicas nos permiten pensar que son motivos totalmente ocultos a la visión directa actual. Es decir, que no los vamos a ver cuando estamos en el sitio porque están debajo de capas de hollín, capas de otras pinturas y demás. Y por otro lado nos encontramos, cuando estábamos haciendo una excavación del piso de una cueva con pintura, que cuando encontrábamos fogones en el piso y los estábamos excavando, veíamos que las paredes próximas estaban muy oscuras. Y ahí surgió la sospecha de que eran capas de hollín. Y bueno, analizamos y encontramos que hay toda una estratigrafía de eventos de combustión que se materializa como capas de hollín diferentes, estratificadas en la pared, entre las cuales muchas veces hay pinturas, con lo cual también tenemos motivos rupestres tapados por eventos de combustión. Pero ese dato de poder localizar en las paredes los eventos de combustión también nos sirvió para poder conectar eh, las paredes y las historias de las paredes, ¿no? Estamos hablando de procesos de pintado de cada una de las paredes con la estratigrafía de la excavación del piso. Entonces pudimos ver en algunos casos que, bueno, estas capas de hollín podrían corresponder con los fogones detectados justo por debajo, ¿no? Y eso nos da un punto de conexión que nos parecía muy interesante, porque es otro de los problemas, creo, de los estudios de arte rupestre, que es muy difícil conectar con cierta exactitud la historia de las paredes con la historia del piso. Entonces muchas veces terminamos diciendo, bueno, que es probable que este estrato, si es que hacemos una excavación en el piso, que también es raro en muchos sitios con arte rupestre, pero terminamos diciendo, bueno, porque encontramos una pintura roja, puede corresponder a las pinturas rojas que están en el techo. Y eso es complicado, porque lo que nos estaban mostrando las investigaciones de Noyola, o en los sitios que trabajamos, es que hay muchos eventos de pintado de rojo, o de blancos, o de negros. Entonces, ¿cómo saber que ese fragmento que encontramos en la excavación corresponde a un motivo o a otro? Esas dificultades, sumado que hay muchos sitios que ni siquiera encontramos fragmentos de pigmentos en la excavación, nos parecía que nos daba una línea muy interesante, el hollín, para conectar a ambas estratigrafías y comenzar a pensar en esta dinámica de arte rupestre, pero también de otras actividades que se realizaron en estas cuevas, ¿no? Súper. Oye, Lucas, y en ese contexto de todos estos análisis complejos nos planteó, ¿nos podrías contar un poco sobre qué técnicas, qué analíticas, arqueométricas en particular ocupan y para qué? Bueno,
Comenzamos, cuando iniciamos los estudios, aplicábamos una metodología en bulk, que era lo que te decía, que eran muestras, perdón, molidas, y ahí podíamos usar algunas técnicas como difracción de rayos X, como microscopía electrónica de barrido con análisis elemental, como espectroscopía infrarroja, entre otras. El problema es que cuando dejamos de aplicar esa metodología y comenzamos a indagar en las microestratigrafías, ¿no? Que es la otra metodología de la cual estábamos hablando, debimos modificar también las técnicas, porque por ejemplo, difracción de rayos X no la podemos aplicar con muestras en estratigrafía, porque necesitamos moler las muestras, ¿no? Para hacer ese estudio. Entonces, en este momento estamos utilizando un conjunto de técnicas químicas elementales, ¿no? Es decir, que nos dan información de elementos químicos. En particular, lo que es la microscopía electrónica de barrido con análisis elemental por espectroscopía dispersiva de rayos X, en dos modos. En un modo en el cual apuntamos y pinchamos en el estrato que queremos analizar, es decir, ponemos la estratigrafía, la microestratigrafía, y apuntamos a cada estrato. Y en otro modo que me parece que es muy útil, que es el modo mapeo, en donde se analiza toda la muestra y se genera una imagen de distintos colores que mapea o grafica la concentración de los distintos elementos. Eso está muy bueno, aparte para interpretar las estratigrafías. Y por otro lado, estamos usando mucho espectroscopía Raman, que ya es una técnica que no te da información elemental, sino molecular, es decir, ya no vamos a tener datos de, por ejemplo, calcio o azufre, sino que nos va a decir yeso, ¿no? Que entonces ya es otra cosa, y también nos permite apuntar a cada una de estas capas. Lo bueno de las dos técnicas es que nos permite entonces direccionar los análisis, ¿no? Lo malo es que solamente tenemos información de los compuestos inorgánicos, ¿no? Es decir, que acá queda todo por fuera, un mundo de análisis que tiene que ver con, sobre todo en arte rupestre, los ligantes, ¿no? O posibles colorantes, quizás orgánicos. Que esos los estamos comenzando a trabajar con otra técnica distinta, que es la cromatografía gaseosa con espectroscopía de masas. El problema que tenemos con, con esos análisis es que allí también debemos moler las muestras. Con lo cual entonces estamos analizando la pintura y otras cosas que ya sabemos que están, que son estas capas que están arriba o abajo de la pintura. Con lo cual ahora el desafío, y es en lo que estamos trabajando también, es poder adaptar esa metodología y esa técnica a un análisis estratigráfico. Pero bueno, que ya es un tema bastante complejo, por el tamaño, estamos hablando de muestras de 1 milímetro cuadrado, ¿no? Eso mismo te iba a preguntar, porque claro, tú hablas aquí de la estratigrafía, etcétera, para que no sé, los estudiantes están escuchando, entiendan que la estratigrafía es 1 milímetro cuadrado, o sea, es Sí, sí, sí. nada, en el fondo. Es un grano de azúcar, o sea, es muy Claro. pequeño. Y creemos que el desafío después, y en el cual tratamos de comenzar a caminar, es ya empezar a pensar en técnicas no invasivas directamente, o sea, que no haya que tomar muestras. Lo cual tiene toda una complejidad, eh, bueno, no solamente por la disponibilidad de los equipos, sino de poder adaptarlos al trabajo en campo y poder adaptarlos a esta investigación tridimensional del arte rupestre, ¿no? Es decir, que no es solamente conocer lo que está en la superficie de la piedra, ¿no? Sino conocer las distintas capas que componen estos conjuntos de estratos, ¿no? Sí, una cosa también me parece ultra interesante que tú comentas a partir de tu experiencia, que creo que es una enseñanza también para los y las estudiantes, que, claro, muchas veces asumen que uno llega y aplica los análisis arqueométricos, ¿no? Y tú aquí acabas de mostrar que, claro, hay ciertos tipos de análisis que te muestran ciertas cosas, pero aparte hay algunos análisis que requieren cierto tratamiento y otros análisis que requieren otro tratamiento, y por tanto no puedes ocupar un tipo de análisis que te pide moler la muestra para hacer un análisis estratigráfico, Claro. o viceversa, ¿no? Entonces creo hay una serie de matices dentro de este mundo arqueométrico que no son tan muy conocidos, ¿no? Y eso por eso es súper interesante también estas conversas contigo a partir de esa situación. Totalmente, sí, sí, sí. Y hay que tener en cuenta quizás a veces un recorrido de análisis, porque, por ejemplo, podemos usar la misma muestra, pero para algunas técnicas, en el caso de la microscopía electrónica de barrido, por ejemplo, hay que metalizarlas.
Es metalizarla significa recubrirlas, cubrir la muestra con una capa o de carbón o de oro, ¿no? Para que se pueda hacer el análisis mejor, no importa mayores detalles. El problema es que una vez que las cubrimos y después las queremos llevar a analizar en Raman, vamos a tener la muestra tapada con oro. Entonces ya hay que sacar el oro, y para sacar el oro hay que pulir la muestra nuevamente, con lo cual genera también, entonces hay que tener en cuenta un orden de análisis, ¿no? Buenísimo. Oye, Lucas, nada, pues todo súper interesante, todo súper buena la conversa y lo que nos cuenta sobre el trabajo de ustedes. Pues así que, nada, pues te queremos agradecer por tu tiempo y buena disponibilidad, pues. Así que muchas gracias por estos minutos y esta conversación, pues. Bueno, gracias a vos, Andrés, y a todos los que estén escuchando esta conversación. Muchas gracias y saludos. Saludos.